Buenas noches, yo soy Jesús Esteban Romero Ramírez y voy a presentar mi reporte de práctica sobre la presión hidrostática y atmosférica. Esta práctica fue realizada en la asignatura de hidráulica, asignatura impartida por el doctor Sergio Zamora Salgado. La práctica está titulada como presión hidrostática y atmosférica. Yo soy Jesús Esteban Romero Ramírez y curso el tercer semestre de la carrera de ingeniero agrónomo. Ok, la presión es una de las magnitudes físicas más importantes para comprender el comportamiento de los fluidos. En particular, la presión hidrostática se genera debido al peso de un líquido en reposo sobre un punto determinado, mientras que la presión atmosférica corresponde al peso del aire que rodea la superficie terrestre. Ambos conceptos son fundamentales en la física y en diversas aplicaciones de la vida cotidiana, como en el funcionamiento de las presas, submarinos, barómetros o sistemas de irrigación. En la práctica de laboratorio se buscó comprender experimentalmente cómo influyen la densidad del fluido, la altura de la columna líquida y la gravedad en la presión hidrostática, así como reconocer la acción de la presión atmosférica sobre los cuerpos. Esto permitió reforzar los principios teóricos a través de la observación y la medición, generando un vínculo entre los conceptos abstractos y su evidencia práctica. El objetivo de esta práctica fue analizar y comprobar experimentalmente los efectos de la presión hidrostática y atmosférica, identificando los factores que las determinan y comprendiendo su importancia en fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas. Los materiales utilizados fueron tarugos de madera, una secadora de cabello, cerillos, vela, un hilo, un plato y un vaso de vidrio, globos, bolas de unicel, un cilindro de cartón, 2 latas de Coca-Cola, 2 popotes desechables, un popote rígido y un barómetro hecho a mano. Les presento el desarrollo de la práctica. Primero comenzamos con globos amarrados en un tarugo. En esta práctica se amarraron 2 globos a un tarugo y se sopló entre ellos. Como resultado, los globos se acercaron entre sí. Esto sucedió debido a la diferencia de presión generada al soplar entre los globos, lo que causó que se dirigieran hacia el centro donde la presión era menor. El segundo experimento consistió de 2 latas de aluminio, las cuales fueron colocadas sobre una mesa y se sopló entre ellas. Y al igual que en el experimento anterior, las latas se movieron hacia el centro, debido a la diferencia de presión entre el espacio entre ellas y el entorno. Este movimiento ocurrió cuando la presión dentro del espacio entre las latas fue más baja que la externa. Como tercer experimento, la bola de unicel sobre un popote. Se colocó una bola de unicel sobre un popote y se generó un flujo de aire debajo de ella. Se observó que la bola comenzó a flotar. El aire que se desplazaba por debajo de la bola de unicel ejerció una presión mayor que la del ambiente, lo que provocó que la bola se elevase. De ahí, secadora de cabello y bola de unicel. Se utilizó una secadora de cabello para dirigir un flujo de aire hacia una bola de unicel. Al ser soplada por el aire caliente de la secadora, la bola de unicel se mantuvo suspendida en el aire debido a la diferencia de presión entre el flujo de aire y el aire circundante. Tubo de cartón y secadora de cabello. Se colocó una secadora de cabello dirigida hacia un tubo de cartón con bolas de unicel dentro. Al activar la secadora, las bolas de unicel fueron impulsadas hacia afuera del tubo, lo que ocurrió debido al flujo de aire que creó una diferencia de presión entre el interior del tubo y su exterior. Bola de papel en un vaso. En este experimento se colocó una bola de papel dentro de un vaso, el cual fue sellado con la mano, y al intentar mojar la bola, se observó que el papel no se humedeció. Esto ocurrió porque la presión dentro del vaso impidió la entrada de agua, creando una especie de sello que evitó que el agua entrara. Popote tapado y no tapado. Se sumergió un popote en agua con uno de sus extremos tapado. Al estar tapado, el agua no subió por el popote, y al destaparlo, el agua comenzó a subir. Este cambio fue causado por la diferencia de presión entre el interior del popote y el agua exterior. Ahora el popote en forma de T. En este caso se usó un popote en forma de T y se sopló por el tubo más largo. El agua comenzó a salir por el extremo más corto del popote. Esto demostró que el aire, al ser soplado, generó una presión que causó el movimiento del agua a través del popote. Vela dentro de un vaso. Se colocó una vela encendida dentro de un vaso y luego se selló la abertura del vaso. La vela se apagó rápidamente y se observó que el agua comenzó a subir dentro del vaso. Esto ocurrió debido a la reducción de oxígeno dentro del vaso, lo que aumentó la presión interna y permitió que el agua subiera. Para finalizar, se realizó la medición de presión con manómetro. En este experimento se utilizó un manómetro casero para medir la presión dentro de un globo inflado. Este experimento permitió medir la fuerza ejercida por el aire dentro del globo cuando se encuentra contenido en un volumen específico. Ya por acabar, a través de los experimentos realizados pudimos observar cómo las diferencias de presión en el aire afectan el comportamiento de los objetos de maneras muy claras y visibles. En experimentos
como lo de los globos amarrados o las latas de aluminio, se notó cómo el aire al moverse o al ser soplado puede causar que los objetos se muevan hacia un lugar con menor presión. Este tipo de interacción es algo que ocurre en muchos procesos naturales y tecnológicos. También vimos cómo el flujo del aire puede hacer que objetos como la bola de unicel se suspendan o se desplacen, lo que nos mostró que el aire no solo ocupa espacio, sino que tiene la capacidad de generar fuerzas que afectan a los objetos. En cuanto al popote tapado y no tapado, este experimento dejó en claro cómo los cambios de presión pueden afectar el flujo de líquidos, algo que es esencial en muchos sistemas de transporte de agua o líquidos en general. Al final, lo que aprendimos es que, aunque no podemos ver el aire, tiene un impacto real y directo en las cosas que nos rodean. Estos experimentos nos ayudaron a entender mejor cómo la presión del aire juega un papel clave en muchos fenómenos cotidianos, desde el movimiento de objetos hasta el funcionamiento de herramientas y sistemas que usamos todos los días. Les presento mi bibliografía y, sin más por añadir, muchas gracias por su atención. Bonito día.